Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, los que están escuchando por YouTube. Feliz inicio de la semana. Hoy es 2 de agosto del año 2021, día lunes, y vamos a continuar con lo que estamos viendo con este catecismo mayor. Y la pregunta y la respuesta del día de hoy es: ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta dice así: la Biblia es evidencia de ser la palabra de Dios, por la celestialidad de su doctrina, la unidad de sus partes, su poder para convertir a los pecadores y edificar a los santos. Pero solamente el Espíritu de Dios, dando testimonio por y con las Escrituras en nuestros corazones, es capaz de persuadirnos plenamente de que la Biblia es la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6, 7 y 13, Salmo 119 versículo 18 y 129, Hechos capítulo 10 versículo 43, Hechos capítulo 26 versículo 22, Hechos 18 versículo 28, Hebreo capítulo 4 versículo 12, Salmo 19 versículo 7 al 9, Romano capítulo 15 versículo 4 y Juan capítulo 16 versículo 13 y 14, y Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 al 27 y Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14 al 17. Eso es lo que dice el catecismo. Y ya termino. Podría hablar bastante de esto. Aquellos que podríamos decir le gusta la apología cristiana y debatir, podrían sacar sobre la mesa todos sus argumentos y escuelas, podríamos decir, apologéticas, para poder hablar. Digo, podría decir un joven en esta área: esta es mi área. Mire, en mi mano tengo el Tratado de Teología de Thomas Watson, y entre otras cosas él habla sobre la antigüedad. ¿Cómo podríamos saber? Bueno, por la antigüedad que habla, y otras personas que hablan, tertulianos, su milagrosa preservación en las épocas, su contenido, podríamos decir, la imparcialidad de los hombres que la escribieron. Podríamos decir muchas cosas, lo voy a dejar acá el libro. Cuando hablamos, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? No sé si a ustedes les ha pasado, le ha tocado. A mí, cuando a veces he tenido que hablar con personas, me dice: eso es palabra de hombre, nada más. Entonces, ¿cómo podemos? Mire, yo le voy a hacer claro. Usted puede ser la rama de apologética cristiana que usted quiera, la que usted quiera. Y yo le voy a decir esto: usted, el no, el yo, usted nunca los va a convencer de que es la palabra, porque está muerto. Voy a ir al punto y al grano. Solamente el Espíritu Santo es el que le puede convencer. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Nosotros, no sé usted, a mí nadie me tuvo que convencer de nada. No, hay cosas que a veces por ahí son difíciles, como la Trinidad que he dado, y otras cosas, la hypostasis, la divinidad, cosas que son los decretos divinos, cosas que son un poco difíciles, pero todo lo concerniente a la salvación, cuando vino a mí, nadie me convenció de nada, fue el Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir, son 66 libros, 39, 27, fueron escritos en diferentes épocas, diferentes personas, situaciones, pero todo tiene una unidad orgánica que camina, un mismo propósito, y todos los argumentos que podrían ser buenos. Pero eso es conocimiento, para que yo, vamos a decir, aunque es bueno el conocimiento, amado, no es solamente por el Espíritu Santo que nos persuade a nosotros, plenamente, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Yo creo que cuando di la confesión que tengo acá, que esto creemos, confesión bautista, que no es el catecismo, hablando de bibliología de las escrituras, en el punto 4, que no es esto, sino es confesión, es más amplia, dice así: punto 4. La autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Punto final. Para mí terminó todo. ¿Por qué la recibí? Porque viene plenamente de Dios. Pero dame algún argumento. Ningún hombre, ni yo, podría sacar
algún argumento. ¿Sabe por qué? Porque si no lo convence el Espíritu Santo como espada de doble filo y penetra en su mente, le abre la mente y como el hijo pródigo y vuelve en sí y usted puede ver esas cosas, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Es un libro nomás para que está ahí, nada más. Él puede creer que en Don Quijote, puede creer en poemas, Neruda, puede creer en todas esas cosas. No hay ningún problema para esas cosas. En Colón, en cosas de historiadores, que por ahí hay testimonios y por ahí sí o no, lo que crea, pero usted le dice, habla de la Biblia de un Cristo, y bueno, por ahí un Cristo histórico que vivió, pero lo que está ahí, que es inspiración divina, no. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ser por inspiración divina. De verdad. Entonces, yo voy a dar algunos argumentos, pero quiero decir de entrada, todo lo que voy a decir no es para convencerlo porque no puedo hacer eso, pero sí voy a mostrar algunas cosas, ya lo dije de entrada, hice al revés de lo que el catecismo, yo empecé por la otra parte, o sea, al final, que es el Espíritu Santo que habla en nuestros corazones, solamente es el único, ¿eh? Pero él, después todo voy a hablar, podríamos ir argumentos que podríamos apuntar que sí, que sabemos que la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo fueron movidos estos santos a escribir todo lo que están ahí en la Biblia? ¿Cómo fueron? Bueno, fueron movidos ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y ellos, todo lo que estaban, incluso los profetas, hablaron más inspirados por el Espíritu Santo. ¿eh? Estos mismos, con estos que hablaban en la antigüedad, Moisés y otros más, ¿cómo fueron movidos? Por el mismo Espíritu. Bueno, por el mismo Espíritu que hablaron, fueron movidos para escribir las cosas que ustedes leen en la Biblia. Fue el mismo Espíritu Santo que lo llevó a hablar y luego plasmar en las escrituras, incluso el Pentateuco, por Moisés. Entonces vemos eso, es el mismo espíritu que escribió en las tablas de Moisés, que lo hizo escribir, bueno, él fue y lo pasó también, y hasta ahora ha perdurado por el mismo espíritu, que es el mismo espíritu que lo ha movido, y que nos mueve a nosotros a hablar lo que ya está escrito y está revelado una vez y para siempre. Entonces por eso es todo aquello que oyeron, porque como dijo el Señor, todo el que a mí me oyó, o sea, está yendo al Señor. Entonces todo lo que ellos oyeron también de Cristo, ellos también lo escribieron en los evangelios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, toda la palabra es, creo, la palabra es pandenautos, es soplo de Dios, es el Espíritu de Dios. Mis palabras son espíritu y verdad. Por eso deben ser creídas. Yo le puedo dar el argumento que estoy hablando ahora, pero ninguno de mis argumentos yo pienso que... si yo digo, creí por el argumento que me diste, y yo diría que soy el más infeliz de los predicadores, si usted me dice eso a mí. Si usted creyó porque yo le di un argumento, o usted, no, yo soy salvo porque él me... No. Usted debe creer porque de verdad el Espíritu Santo le convenció a su conciencia. Yo puedo abrir mi boca y mostrar nada más a aquel que puede salvarlo, usted nada más. No puedo hacer otra cosa. Entonces, solamente... Ahora sí puedo decir que la profecía que dice en la Biblia en los tiempos antiguos no vino por la, vamos a decir, por la voluntad de estos hombres, sino por el Espíritu que los movía. Primera de Pedro, creo que es segunda de Pedro, capítulo 1:21. Era como un soplo que sopla sobre una veleta. Fueron guiados, fueron inspirados. Y inspiración, ahora porque es un estudio, no es una prédica, pero si no me equivoco, estoy haciendo memoria nada más. Creo que inspiración no es esta, a ver cómo digo, me voy a inspirar en un poema. A ver si rima con esto. No habla de esa inspiración, Esto viene el Espíritu Santo sobre ellos y los guía a escribir, sin perder su personalidad. Pablo es Pablo, Juan es Juan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Podía mantener, ustedes miren las escrituras, cada uno mantiene usted puede, hasta cuando escriben, pueden ver, vamos a decir que cada uno mantenía su personalidad, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, estos escritores, que ellos, como vamos a decir, los escritores, los amanuenses, los que escribían, ellos estaban seguros de lo que estaban escribiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor decía que habló sobre mí, decían muchos de ellos. Sabían que el Espíritu hablaba sobre ellos, tanto en el Antiguo Testamento, cuando lo veíamos a Samuel o otros profetas. Venían y decían, no me
acuerdo, alguno diría, el Señor dice así. Venían en el nombre, en el Espíritu del Señor. Ustedes lo ven. Amados, yo no lo sé si ustedes pueden distinguir cuando escucha a un predicador hablar de esos que hay tantos hoy y un hombre guiado por el Espíritu. Porque él agarra las escrituras y habla con las escrituras. No le dice a mí me parece o creo o lo entretiene a usted. Habla y su mente, escuche, no su mente, un verdadero predicador agarra la Biblia y sabe que le habla a su conciencia, lo confronta todo el tiempo mientras está hablando. Es guiado por el Espíritu y ellos no fueron engañados, ninguno de los que estaban acá. No siguieron fábulas que fueron inventadas, como cuento de vieja que dice Pedro, como dice Pablo ahí. No seguimos fábulas, como hoy que hay mucho de esto, entretienen a la gente porque no tienen comida. Vio cuando usted tiene la comida y no hay comida, mientras ahí está la comida, que dice, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a entretener a los chicos con esto cuando usted lo entretiene, porque no tiene para darle nada. ¿Sabe lo que no tiene un predicador de verdad? No tiene tiempo, le sobra la comida, no tiene tiempo. Tiene que ver cómo repartir, a ver así nada más, el más grande, más chico nada más, pero le sobra. Tiene la cena, tiene todo lleno de comidas. No seguimos fábulas inventadas, estamos seguros, por eso hablamos. Entonces ellos escribieron lo que sabían, sí, lo que habían visto, como estamos viendo en Primera de Juan, lo que vimos y oímos y hemos escuchado, en lo que están siguiendo en Primera de Juan que estamos dando el domingo. Y eso se lo declaramos a ustedes. No sé si se acuerdan cuando vimos el otro domingo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Esto lo declaramos. Nosotros vimos, tocamos al Cristo viviente, que vino, se encarnó, estuvo con nosotros. Somos testigos nosotros de estos. No es que me lo escuché por ahí. Amados, tenemos, y nosotros como tenemos las Escrituras, el Espíritu Santo que nos convence a nosotros. Entonces es importante que podamos entender. Estamos viendo cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces ellos no agarraron alguna, voy a estudiar esto, voy a hacer esto y voy a crear esto a ver si coincide. No es así. No tomaron de acá de allá. Fueron guiados por Santo Espíritu. No siguieron ningún método para escribir. Incluso todo lo que ellos escribieron, vamos a decir, no fueron discursos, como decía Pablo, o la predicación, usaron con palabras seductoras de la sabiduría del hombre, para poder hablar y engañar, o alguna oratoria, o una forma locuaz, para poder, qué bien que habla este hombre. No, fueron guiados por Santo Espíritu. Pablo cuando hablaba, sabe que le decían a los corintios, que es mal que predica. No predica con elocuencia y con sabiduría. No tiene una buena ponencia, no puede hacerlo bien. A eso le gusta al hombre, escuchar eso. Un verdadero predicador no hace eso, tanto como Pablo que decía, cuando yo voy, ustedes me dicen que yo no hablo bien, porque él vivía en la cultura helenística y en esa época estaba Platón, Erasmo y toda esa gente que hablaba de una forma así. Y entonces, claro, Pablo iba y decía, Señor dice así, para mí, si usted me dice que ¿a quién elegiría? Elegiría a Pablo. A mí no me importa cómo habla, o lo que dice, o si tiene su iglesia llena de luces atrás, incluso la sana doctrina que veo. Expone muy bien la palabra de Dios. Pero no está el Espíritu ahí, amados. Esta gente cuando habló fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros sabemos. Ahí, yo le podría decir que toda la palabra concierne, que si ustedes la pasaron por la computadora y buscaron error y todas esas cosas, argumentos que me lo sé. Pero eso a mí no me ha convencido. El Espíritu Santo le tiene que convencer a usted. Hablar en su mente y sellarlo. Que esta es la palabra de Dios. Que Cristo vino, se encarnó, murió, resucitó, ascendió al tercer día. Hay perdón de pecado. Si usted no cree que es la palabra de Dios, entonces ¿cómo va a creer que ahí hay vida eterna? Dígame, si no la cree. Como le hablé a uno, ¿crees la palabra? No, puede ser. Digo, ¿y vos crees que sos salvo? Sí, me dijo. Digo, ¿y entonces cómo es esto? Vos me decís que esto no crees que es la palabra de Dios, pero vos crees que esto dice que vos sos salvo. ¿Y vos sos salvo? Sí. ¿Vos te das cuenta de lo que me decís? Me decís que esta no es la palabra de Dios, pero me decís de que sos salvo. ¿Y cómo sos salvo si esto no tiene fiabilidad? No es fiable para vos. Se quedó así.
¿Se da cuenta? Todo viene que usted debe creer, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es la palabra de Dios, por lo tanto debe ser creída. Hoy no estoy en esta mañana con usted dándole argumentos. Y conozco montones de acá y de otros grupos que les gusta hablar de apología cristiana. ¿A qué va a convencer? ¿A su mente? No, amados. Yo le puedo decir, ¿por qué debe ser creída? Yo lo podía terminado en 5 segundos. Menos de 5 segundos. Empieza a contar los 5 segundos. Dígame, ¿por qué debe ser creída? Porque es la palabra de Dios. Ya terminé el discurso. Es así. No hay otra cosa. Solamente tuve que hablar un poco más. Yo me dije, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo fue? El Espíritu Santo me convenció. Así es. Él me dio testimonio a mi corazón. Cuando estaba muerto en delito y pecado. Y me acuerdo ese día que tenía una Biblia más chica, me agarré así, fuerte de ella. Me agarré como si estuviera en un océano y era algo que me hubieran tirado. ¡Vida!, dije. ¡Vida! Así debe ser creída. Palabras de Dios. Por lo tanto debe ser creída. Todo mortal y todo pecador debe aferrarse a ella. Y por lo tanto, si usted la cree así y la recibe así, así recibe el Evangelio. No, acepta a Jesús en tu corazón. No, que soy el vil pecador y lo más que hay, y me aferro a ella, sabiendo que en ella hay salvación para mi alma. ¿Se da cuenta? Pero si yo lo convenzo, no, sí, la palabra de Dios porque son 66 libros. No. Bueno, amados, que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Si Dios quiere. Acuérdase, debe ser creída porque Dios mismo fue la que nos dio a nosotros.